Beatriz, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Balmaceda y en nombre de CIDES le doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por su asistencia. Se ve que hay mucho interés. Hay muchos participantes inscritos aquí ahora conectados en este webinar. De parte de CIDES, Corpo Training, hemos estado haciendo un ciclo de webinars últimamente que han sido fantásticas experiencias. Y ahora vamos a tener este con Mauricio Vega, que es uno de nuestros grandes relatores con el que hemos trabajado ya mucho tiempo. Y él tiene una gran experiencia en la industria oil and gas y en su paso por Europa se especializó en la gestión de mantenimiento de plantas de cogeneración eléctrica de ciclo combinado. Y tenemos con él también un curso programado para los días 23 al 25 de junio, por si a alguien le interesa profundizar mayormente en este tema. Luego al final pondremos alguna diapositiva con esa información por el que quiera, por si están interesados. Y bueno, para que aprovechemos bien esta sesión, vamos a tener los micrófonos apagados. Si es que quieren ir dejando sus preguntas, las pueden ir dejando en el menú de la izquierda arriba donde dice preguntas y al final vamos a dar un tiempo para responder a las que podamos, según el tiempo que tengamos. Nos vamos a dar más o menos una hora y para todos los que estén preguntando, toda esta sesión va a estar grabada y se las vamos a enviar a ustedes a los correos el día de mañana probablemente, a más tardar pasado mañana, y también va a estar colgada en la página web de CIDES para quien quiera verla ahí por cualquier problema. Y de pasada también les comunico que si que tienen algún problema de conexión o no escuchan o no ven bien la presentación, recomendamos que refresquen su pantalla del Chrome o de Firefox, que son los dos navegadores en que corre bien esta plataforma. Y bueno, los dejo con Mauricio Vega. Bienvenido, Mauricio. Un gusto tenerte. Gracias, Beatriz, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho Bien, correcto. bien, Bien, eso todo quiere bien. decir que me escuchan todos. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar. Es un placer para mí poder compartir algunos conceptos relacionados con el mantenimiento de las turbinas a gas. Así que agradezco a CIDES la invitación. Veo que hay muchos participantes de Latinoamérica. Hoy, recién viendo la lista, alcancé a anotar algunos países: Chile, Colombia, México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Honduras, Bolivia. Así que bueno, bienvenidos a todos y gracias por la participación. Bien. Bueno, a título de introducción y para iniciar con esta webinar, me gustaría hablar un poco sobre el rol importante que tiene en estas últimas décadas en la tecnología de las turbinas, ¿bien? Y más en la generación o en la matriz energética de cada país, ¿bien? Eh, especialmente en los ciclos combinados, que en las últimas décadas han tenido un auge muy importante, eh, muy relacionados con el tema de las eficiencias, ¿bien? Eh, el escenario está claro, según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, ha comunicado que los compromisos ambientales que se establecieron y firmaron por los distintos países en el protocolo o en el Acuerdo de París, que es el sucesor del protocolo de Kioto, para que sepan, aproximadamente unos 195 países firmaron este acuerdo. Y lo que comunica el informe es que no se están cumpliendo los objetivos acordados, bien, desde hace muchísimo tiempo. Y para cumplir hay que seguir apuntando como primer lugar, y muy importante, es a la eficiencia energética a todo nivel. ¿Qué quiere decir a todo nivel? Quiere decir tanto en la generación como consumidor, ¿bien?
Y en un segundo plano, también que viene pisando muy fuerte, es la implementación de las energías renovables. Bien, a pesar que las energías renovables están creciendo abruptamente a nivel mundial, especialmente la solar o la eólica, sabemos que en un día normal no siempre tenemos sol y no siempre tenemos viento. Entonces, en ese momento es donde las turbinas de gas, como tecnología en la generación, tanto en ciclos combinados, en ciclos simples, pasan a tener un rol muy, muy importante a nivel mundial. ¿Bien? Si vemos el gráfico a mano derecha, eh, podemos ver una curva a través del tiempo y que relaciona las emisiones de dióxido de carbono a través del tiempo, y solamente en este último periodo se ve una mejora de la calidad, un impacto positivo visible, bien, muy pronunciado. Pero lo peor de todo que esto no es por lograr los acuerdos que se firmaron a nivel mundial o por mejorar las eficiencias de nuestro proceso, sino por el tema de la pandemia del coronavirus, ¿bien? Eh, Nosotros tenemos que lograr hacer un cambio radical en esta tendencia, pero aplicando tecnologías y mejores procedimientos en la emisión de este tipo de contaminantes. Si vemos el gráfico de la izquierda y vemos un poco la evolución de las máquinas o de las turbinas propiamente dicha, nosotros tenemos que tener en cuenta que para subir la eficiencia de una máquina ciclo simple, estamos hablando hoy que se están manejando eficiencias altas de 40-44% en ciclo simple y estamos llegando a récords de 63% a nivel de ciclo combinado. Esto se logra por tres cosas, ¿bien? Una, para aumentar la potencia necesitamos aumentar la temperatura de llama, y para aumentar la temperatura de llama es ingresando mucho combustible, ¿bien? Al ingresar mucho combustible y con la temperatura de llama alta, las emisiones se disparan. Entonces hay que lograr un equilibrio entre esa tecnología que se va mejorando en materiales, en combustión, en sistemas de refrigeración, para que permiten ese equilibrio y lograr que las emisiones de tanto de dióxido de carbono como óxidos nitrosos, NOx, que es lo que más se cuida en este tipo de máquinas, sean lo más bajo posible. Estamos hablando que hoy los fabricantes están apuntando a, al corto plazo a llegar a eficiencia del 65% con emisiones por debajo de 25 partes por millón, tanto del CO2 como del NOx. Bien, ya estamos hablando de 15 partes por millón. Bien. Necesitamos, eh, necesitamos seguir bajando ese número de emisiones. Bien. El objetivo de esta presentación es un poco contarles que cualquier equipo dinámico necesita un plan de mantenimiento periódico planificado para restaurar su condición o su función, ¿bien? Y, y lograr así una buena disponibilidad, confiabilidad y eficiencia del sistema. Los puntos que vamos a ver son cuatro, los principales en esta presentación. Los primeros son tipos de inspecciones que se realizan a estas máquinas, el mantenimiento programado estándar de turbinas a gas, los factores que influyen en la vida o en el ciclo de mantenimiento de estas mismas máquinas, y un concepto muy importante que es el concepto de horas equivalentes operativos de funcionamiento, que es el parámetro para medir qué tipo de inspección le toca a la máquina y en qué tiempo. Bien. Si nosotros desglosamos la máquina o tenemos un corte de la máquina, como vemos en esta imagen, vamos a poder ver cuatro tipos de inspecciones estándar que se están utilizando en este momento. Dependiendo del fabricante puede variar el nombre, algunos le llaman inspecciones nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay otros fabricantes que le llaman inspección tipo A, B, C, D, y en este caso las inspecciones ya tienen un nombre, bien, que podemos empezar con la inspección boroscópica, la inspección de combustión, la hot gas, que es la inspección de partes calientes, ¿bien? Y la inspección mayor. Bien, cada una tiene su alcance. La inspección mayor o overhaul, como le llaman, es cuando nosotros desmontamos la máquina entre brida y brida, ¿bien?
y a partir de ahí empezamos a desglosar las otras inspecciones donde tienen un alcance mucho menor, pero no quiere decir que sean menos importantes, ¿bien? Si nosotros vamos a un cronograma de inspecciones, ¿bien? Utilizando el mismo nombre que habíamos visto en el gráfico anterior, ¿bien? Lo único que cambiaría es que en el lado izquierdo, en vez de tener nombre, pueden tener niveles o letras, pero conceptualmente lo que quiero explicar que puede llegar a tener un formato de este tipo. En las máquinas que han evolucionado en el tiempo y de última tecnología, esas 48.000 horas equivalentes pueden ser más, bien, porque lo que se ha logrado con estas mejoras técnicas o de materiales o de tecnología o de la cámara de combustión es prolongar los ciclos de mantenimiento. Eso quiere decir que los ciclos que hay intermedios también se prolongan y a veces hasta algunos se llegan a solapar, bien, como las combustiones, como las inspecciones de combustión y las de parte caliente, ya en máquinas de última tecnología, ya directamente se hacen en el mismo periodo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que toda esta evolución ayuda a, a cortar el tiempo de paro de máquina. Bien. Para que tengan una idea, una inspección de combustión, vamos a hablar de máquinas heavy duty, que son máquinas de generación grande, que pueden estar rondando entre 8 o 10 días, ¿bien? Una de partes calientes puede estar entre 15 y 20 días y una inspección mayor puede estar rondando arriba de 30 días, ¿bien? Para que tengan una idea de lo que significa tener parada 30 días una, una máquina o 15 o 20 días, ¿bien? Con la falta de generación e ingresos a la empresa, ¿bien? La inspección boroscópica es una inspección que se realiza con una base de mantenimiento bajo condición, que lo vamos a explicar ahora, pero bueno, para que tengan una idea, si nosotros tenemos una puesta en marcha, nuestro contador está en cero, a las 8.000 horas equivalentes, bien, que quiere decir aproximadamente un año calendario, vamos a tener que realizar una inspección de combustión. A las 24.000 horas equivalentes, que son 3 años calendario, vamos a tener que realizar una inspección de partes calientes. Y en este caso, una inspección mayor la tendríamos que estar haciendo a los 6 años. Bien. Si nosotros empezamos a desglosar el alcance y la importancia de cada una, a pesar que la inspección boroscópica es la que menos tiempo tarda, y dependiendo cuál es la parada que estamos realizando de las otras tres, es el alcance de la misma, porque si estamos haciendo una inspección de partes calientes o no hace falta, vamos a tener que desmontar toda la turbina sin tocar el compresor. Entonces solamente lo que tendríamos que hacer es una inspección boroscópica del compresor. ¿Bien? Es una inspección que ayuda muchísimo a trabajar en el mantenimiento bajo condición. ¿Por qué? El mantenimiento de las turbinas tienen un peso muy importante en el preventivo. ¿Bien? En un cambio rutinario de piezas para garantizar la integridad de las mismas, ¿bien? Pero esta inspección nos ayuda a poder evaluar la máquina, encontrarles algún defecto, grave o no. Si es grave, por eso se llama mantenimiento basado en condición, puedo cambiar la estrategia de mantenimiento, ¿bien? E irme a un paso mucho más elevado y hacer la reparación pertinente o no, o verificar cómo está el estado y quizás me sirve para recopilar información de los materiales y los repuestos que necesitaríamos para la próxima inspección y realizar la gestión de repuestos necesaria para la próxima parada. ¿Bien? El fabricante, los tecnólogos en este tipo de máquinas grandes eh, crean y tienen disponibles distintos puertos, que son los puertos primarios y secundarios que le llaman para ingresar el endoscopio. El endoscopio es una máquina de captación de imágenes, tanto de video como fotos, y últimamente se está trabajando con una tecnología que hasta puede generar perfiles de profundidad y superficies del daño, no solamente imágenes. Em, Estos puertos me garantizan poder ingresar y verificar distintas etapas de la máquina. En este gráfico a la derecha estamos viendo el posicionamiento, donde está
localizando en función de la etapa entre 0 y 5, por ejemplo, en la parte del lomo superior a 25 grados, eh, tomando, tomando como cero el posicionamiento de un reloj en las agujas, en las 12 de una aguja, tenemos marcado bien el posicionamiento de cada puerto donde podemos ingresar y hacer una verificación de distintas etapas, ¿bien? Y así progresivamente hasta la última, hasta las últimas etapas de la turbina, la parte caliente, inclusive se puede verificar eh, las cámaras de combustiones también. ¿Bien? Son aparatos que tienen una sonda aproximadamente de 4 a 6 milímetros, totalmente flexibles, y donde podemos ingresar a lugares muy complicados si tuviéramos que desmontar la máquina. Bien, es la única forma para verificar sería desmontarla y podríamos hacer imágenes de alta definición y verificar el estado de la máquina. Bien. ¿Qué podemos ver en este tipo de inspecciones? Erosiones, corrosión, deformaciones, pérdidas de material cerámico, tanto en los álabes como en la cámara de combustión, roces entre álabes, partes fijas y partes móviles, decoloración de álabes, bien, por alta de temperatura, pérdida de material en los álabes del compresor por un golpe, bien, piezas sueltas, fracturas, grietas, marcas de sobretemperatura o overflying, que le llaman también, obstrucción de orificios de refrigeración, daños de impactos, bien, y daños diversos que se pueden generar en los inyectores o en las boquillas o quemadores, bien por un retroceso o flashback de la llama de combustión. Bien. Esto es lo típico que se puede evaluar en una inspección boroscópica y que sirve muchísimo y es una de las técnicas predictivas que hoy ha evolucionado muchísimo y se utiliza muchísimo en las turbinas de gas. ¿Bien? Si empezamos a hablar un poco de los factores que influyen directamente en la vida de estas máquinas o de los componentes o de las piezas capitales que se le llaman también, el principal o en la primera línea está el efecto cíclico. ¿De dónde viene el efecto cíclico? El efecto cíclico viene de la cantidad de arranques y paros que vamos a realizarle a la máquina. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo una máquina la tengo destinada para generar a una potencia base continuamente, la máquina se va a encender y por mucho tiempo va a estar funcionando. Ahora, si em, la máquina va a estar funcionando generando en altas demandas o en picos, bien, donde la máquina puede estar ingresando y parando diariamente o semanalmente, todos los componentes calientes que sufren temperatura van a tener una degradación térmica, bien, o un ciclo donde se va a acelerar el envejecimiento de la matriz del metal y eso me empieza a generar grietas y algunas otras complicaciones. ¿Bien? Otro punto importante es el sitio y las condiciones ambientales de las cuales la planta está diseñada y está montada, y principalmente el aire de admisión. ¿Bien? El aire de admisión tiene que tener una calidad muy, muy buena. Estas máquinas están absorbiendo más de media tonelada por segundo de aire y todo lo que lleva en suspensión, si no hay un buen filtrado, ingresa a la máquina. ¿Bien? Y esto genera algunos problemas que lo vamos a ver un poquito más adelante. Temperatura de la llama, ¿qué quiere decir? ¿A qué carga va a estar la máquina trabajando? Si la máquina va a estar trabajando bajo diseño, va a estar, va a estar controlada, el sistema operativo va a estar controlando con temperaturas normales de los cuales la máquina fue diseñada para eso. Pero si nosotros la tenemos que sobreexigir con una generación o una potencia más elevada de diseño, esa carga, esa temperatura va a estar trasladada a todos los componentes de la combustión y de la turbina propiamente dicha, turbina de expansión. ¿Bien? El otro punto muy importante también es el tipo de combustible. Estas máquinas se llaman turbina de gas, pero funcionan con gas y con combustibles líquidos, combustibles que pueden tener biocombustibles. Y la importancia de esto es trabajar con combustibles de alta calidad. Y el mejor combustible que puede utilizar este tipo de máquinas es el gas natural. Bien. Luego puede haber
una seguidilla de combustibles líquidos, como el combustible automotriz, que hoy tiene una carga del 10%, del 10 partes por millón de azufre. Podemos ir a un gasoil industrial, que podemos hablar de 1500 partes por millón de azufre, y ya podemos ir a un fuel, donde podemos hablar ya de más de 5000 partes por millón de azufre. Esto, esa cantidad de azufre eh, le hace muy mal a la máquina, ¿bien? Entonces, eh, por eso luego vamos a ver el cálculo de las horas equivalentes y qué complicación y qué cambio trae la utilización de distintos combustibles. Hay máquinas que por problemas de demanda de gas tienen que utilizar combustibles líquidos y bueno, va a haber una mezcla de, de gravedad o de aceleramiento del mantenimiento de la máquina en función del combustible que esté utilizando. Y luego vamos a tener la inyección de vapor y agua. ¿Por qué inyectamos vapor y agua en la turbina? Normalmente esto se hace en la cámara de combustión y tiene dos propósitos, ¿bien? Uno es aumentar la potencia, se puede llegar a aumentar la potencia alrededor de un 5% inyectando agua a vapor. ¿Por qué? Porque al flujo másico de los gases de la combustión le estamos agregando una masa de vapor, bien, extra, y todo eso va a repercutir en la expansión de la turbina, en la expansión de los gases en la turbina. Eso va a dar mayor potencia y a la vez va a servir para bajar la temperatura de la llama y eso nos da como un efecto, una reducción del NOx al medio ambiente. Pero trae una problemática, esa inyección de vapor o agua me genera choques térmicos dentro de, de la cámara de combustión y de las primeras etapas de la turbina que no le hacen bien a la máquina. Y a eso se le suma que las pequeñas gotas de vapor y agua que van circulando dentro del flujo o del camino caliente de la turbina va afectando y va erosionando distintas partes de los álabes. ¿Bien? Entonces eso genera un adelantamiento también del mantenimiento de las máquinas. ¿Bien? Entonces, para resumir, la fatiga térmica es el dominante limitador en la vida de las máquinas que funcionan en generación pico, ¿bien? Y luego la fluencia, la oxidación, corrosión, es el dominante para máquinas que están en servicio en continuo, ¿bien? Entonces tenemos que tener muy bien en claro qué tipo de operación tiene la máquina, porque si la máquina está encendiendo y parando muchas veces, va a tener más repercusión eh, el mantenimiento por arranques y paro que por horas equivalentes. ¿Bien? Si empezamos a desglosar los pequeños problemas que nos pueden acelerar el mantenimiento de las máquinas, bueno, uno habíamos dicho que era la mala filtración. Habíamos dicho que este tipo de máquina absorbía una gran cantidad de aire y para eso teníamos que tener en perfecto estado el ingreso del aire dentro de la máquina. No podemos soportar, en esta foto estamos viendo una calidad de filtro de esta forma, ¿bien? Prácticamente totalmente obturados. Esto se refleja en la cantidad de generación, en la cantidad de megas directamente. Es tan grande la caída de presión que tenemos en el ingreso de la máquina que se ve reflejado con un mal rendimiento del compresor y eso equivale a megavatios horas que dejamos de generar. ¿Bien? Entonces, no solo que tenemos que lavar el compresor de vez en cuando, ¿bien? Sino que verificar bien el tema de la condición de los filtros. Muchas personas me preguntan, ¿y cada cuándo es recomendable? No hay un tiempo recomendable. Cada planta es un mundo. Cada planta, según dónde está eh, situada, va a ser un mundo. Bien. Hay plantas que se le cambian los filtros una vez cada 6 años en una inspección mayor y hay otras plantas que se le cambian cada un año. Bien. Es mucho dinero,
hay sistemas de prefiltros que se le coloca este tipo de filtros, bien, para ayudar a alargar la vida útil de los mismos, bien. Esa suciedad me puede generar obstrucciones en los orificios de refrigeración de las máquinas, desequilibrio, corrosión y un montón de cosas, y bajo rendimiento del compresor y de la máquina, bien. Si se fijan, podemos tener indicios de sales e indicios de hidrocarburos. Las sales, esto es muy típico en las máquinas que están cerca de, de la costa, bien, donde el aire húmedo ya prácticamente viene con un nivel de sales elevado, y cuando se evaporan, las sales se depositan en la superficie, bien. Cuando hablamos de hidrocarburos, normalmente estas turbinas en el cojinete número 1, donde está la tulipa de admisión, eh, si tiene algún problema de los sellos de los cojinetes, que son los que evitan que tanto el lubricante como los vapores salgan hacia el exterior, están desgastados, esos vapores son absorbidos por la máquina y se van pegando en la superficie de los álabes, ¿bien? A eso, con la suciedad, se va generando una melaza que tiene como consecuencia cambiar el formato del álabe. Bien, el álabe es un perfil alar, donde si está limpio va a tener un flujo laminar, y si está sucio va a generar un régimen turbulento y va a bajar el rendimiento del compresor. A la vez, el depósito de las sales va a generar el pitting y va a generar también una corrosión elevada y cambio de superficie por falta de material. Bien. Bien, está lenta la red, no carga, no sé si están viendo, yo no lo estoy viendo. Bien, Mauricio, estamos viendo, sí, vemos cómo avanza tu PPT. no lo estoy viendo yo, por eso. ¿En qué página está? Sí, estamos, en este minuto estamos viendo la diapositiva que dice ensuciamiento como título. Bien. Sí, no avanza, no sé qué pasó. Sí, no avanza, se ha bloqueado, yo prácticamente no la veo y creo que no avanza en la pantalla de ustedes, me parece. Si quieres, te refrescas tu Eh, ventana de Chrome o del navegador que estés usando y luego Bien, retomamos, te esperamos. refresco. Bien, bien. ¿Se ve la slide? ¿Sí? Sí, se ve, estamos en erosión. Perfecto, listo, era la siguiente. Bien, si empezamos a ver lo que genera este tipo de partículas, las partículas superiores a 5 micrones empiezan a generar erosión, empiezan a generar cambios en el diseño tanto del borde de fuga como el borde de ataque de los álabes, cambiando su rendimiento. El problema de la erosión y este tipo de micropitting es que se empiezan a generar concentraciones de tensiones en álabes que están continuamente trabajando y oscilando, y eso se puede generar una grieta con propagación por fatiga. Es uno de los principales problemas que podemos tener. ¿Ven? Cuando hablamos de abrasión, em, la abrasión es un proceso similar a la erosión, pero solamente cuando tenemos roces entre partes móviles y estáticas. ¿Bien? Esto es típico, estas dos fotos que se ven aquí, es típico ver a la izquierda en el tip del álabe un color más oscuro, que es un sobrecalentamiento por la fricción, y luego ver una especie de deformación del material por roce, es típico. No nos olvidemos que los rotores pueden pesar de 10, 15 toneladas a 40, 80 toneladas, y en algún momento de paro se puede flexionar por peso,
y luego cuando se quiere encender la máquina, donde hay pequeñas luces, pueden generar algún roce, bien. Estos son típicos bien, dentro del funcionamiento de los compresores. ¿Eh? También podemos tener corrosión. La corrosión puede ser, está clasificada en dos, corrosión en frío y corrosión en caliente. Bien, en frío está destinada prácticamente al 100% en el compresor. ¿Por qué? No se olviden que nosotros para restaurar la limpieza del compresor tenemos que hacer lavados continuos. Bien, y ese lavado se hace con agua y con detergente, a pesar que el agua es desmineralizada, pero bueno, no se olviden que dentro de la turbina hay sales y eso luego del baño queda húmedo y puede generar corrosión. La primera, la del medio inferior, es corrosión en frío, y ya cuando hablamos de corrosión en caliente es cuando ya tanto el azufre como plomo, vanadio y distintos metales que están en el combustible empiezan a afectar los álabes. Como ven, ahí hay partes azuladas. Bien, y eso es por la corrosión por cobalto. Bien, esto también va degradando la máquina poco a poco y no juega a favor. Bien. Luego vamos a tener los impactos por objetos extraños. Esto puede pasar tanto en las etapas de la turbina de expansión como en las etapas del compresor, en las partes estáticas o dinámicas, no importa. Pero si un objeto extraño ingresa en la máquina que está girando, en máquinas pequeñas puede estar girando a 23.000 revoluciones, en máquinas intermedias 5.200 revoluciones y en máquinas de generación heavy duty, las grandes pueden estar entre 3.000 y 3.600 revoluciones, genera daños. Esos daños hay que cuantificarlo, se cuantifican con la inspección boroscópica, o en el momento que se desmonta y se hace una inspección mayor, se evalúan todos los daños. Se pueden reparar según la ubicación, el tamaño y el tipo de impacto se pueden reparar. Y en este caso, en las cuatro imágenes iguales que vemos del lado derecho, podemos ver el impacto y el daño, y luego a la mano derecha podemos ver cómo se repararon. Bien, se reparan mecanizando con una máquina neumática y discos abrasivos, y se termina redondeando y evitando lugares de concentración de tensiones. Bien. Abajo también vemos una muesca que fue totalmente saneada, bien, y pulida, y luego de eso el compresor puede seguir en funcionamiento. Ya cuando es más grande el impacto y está muy sobre la base del álabe, hay que evaluarlo de otra forma para ver si conviene reparar o hay que cambiar la etapa de álabes. Bien. Si empezamos a desglosar el alcance de una inspección de combustión, según protocolo del fabricante, cada 8.000 horas o cada año nosotros tenemos que cambiar todas las piezas de la combustión. ¿A qué llamamos todas las piezas? Son todas las piezas que vemos en el desglose, que vemos abajo a la derecha en blanco y negro, que incluye el inyector, que incluye la camisa de flujo, incluye el liner o tubo de llama, e incluye la pieza de transición. Em, Muchas veces estas piezas se sacan y no están en mal estado, están bien, porque funcionan a gas, porque la máquina trabaja en continuo, pero luego hay que evaluar en la estrategia de reparación de materiales o de piezas. Estas piezas eh, tienen un ciclo de reparación elevadas, se pueden llegar a reparar hasta 4 y 5 veces, y las piezas que se sacan se envían a reparar, se restauran para la próxima parada, y mientras tanto nosotros montamos un kit completo para no perder tiempo. ¿Bien? Esto es muy normal en este tipo de paradas, y son las piezas que están sufriendo prácticamente la mayor temperatura de la máquina. Si vemos el liner de color amarillo en mano izquierda, dentro del corazón del liner tenemos el inyector y la llama, que pueden estar en el corazón de la llama soportando entre 2.000 y 2.500 grados de temperatura, y en función del enfriamiento y la dilución por el aire del compresor, ya dentro en la primera etapa, después de la pieza de transición, que es la violeta, y casi en la primera etapa de la turbina, estamos hablando que hoy se llegan a temperaturas de máquinas de última tecnología de 1.600 grados. ¿Bien? No hay muchos materiales que soporten esa temperatura, pero con un sistema de recubrimiento
térmico y un sistema de refrigeración interior de estas piezas logran mantenerlas íntegras. ¿Bien? Si tenemos un corte de la cámara de combustión, que es uno de los lugares donde más se encuentra la influencia y la degradación de las piezas, este tipo de cámara de combustión se llama de flujo inverso. ¿Por qué? Porque el aire que viene del compresor tiene que hacer un cambio de dirección para ingresar a la camisa de flujo y luego de la camisa de flujo, por pequeños orificios, dosificar el aire para mezclarse dentro del liner con el combustible que emite el inyector. Esa cámara de combustión está dividida en tres secciones, una donde se va a generar la llama, una segunda donde se va a completar la combustión y una tercera que se llama dilución, que sirve para enfriar los gases y llevarlo a una temperatura normal hacia la turbina. Esta máquina, esta parte de la máquina no solamente soporta el estrés térmico continuo, bien, sino que la fluctuación o de la llama. Esa fluctuación de la llama transmite vibraciones a todas las piezas del componente de la combustión. Y esas piezas que están solidarias a la carcasa tienen puntos de fijaciones. Esos puntos de fijaciones están en continuo vibrar. Y esa vibración hace que esos puntos se desgasten excesivamente. Por eso luego tenemos la necesidad de cambiar las piezas para reponer ese desgaste en esos puntos. Ya vamos a ver unas imágenes de la consecuencia de los mismos. Bien. Luego, una inspección de partes calientes, tenemos la necesidad ya de no solamente desmontar la parte de la combustión, sino ya tenemos que sacar la carcasa de color colorado, bien, que es la que me permite desmontar y verificar las 2, 3 o 4 etapas, bien, de este tipo de máquinas, donde ya vemos las partes estáticas que le pueden llamar directrices y la parte de los álabes móviles, bien, que están solidarios al rotor. Nosotros desmontamos con un procedimiento esta etapa y tenemos que hacer el desmontaje de los álabes y verificación de cada uno de ellos. ¿Bien? Esos puntos de desgaste que hablamos recién en las piezas de transición, en la cámara de combustión, bien, son estos puntos que están detallados. ¿Bien? Para tener una idea, el bloque H que hace la fijación con el cuerno de buey que va que fija y posiciona la pieza de transición con la carcasa, los sellos flotantes que van insertos en la primer directriz, los puntos de fijación o el brazo soporte de la misma, son todos los puntos que van a sufrir desgaste en la pieza de transición. Luego tenemos que verificar todos los puntos de desgaste en las otras piezas, ¿bien? Pero para tener una idea, la magnitud de estas fijaciones. ¿Bien? Si se fijan, este bloque H, en la evolución, tanto los bloques H como los sellos flotantes, en la evolución de las máquinas lo que hacen, cambian el diseño, cambian los materiales, los recubren de carburos, entonces lo que logran es que sea mucho más íntegro el diseño y soporte mucho más tiempo. Bien, antes estos bloques tenían un formato mucho más fino, ahora se lo fabrica con una pared mucho más ancha y con un recubrimiento de carburo que soporta el desgaste entre cara y cara. ¿Ven? Aquí tenemos los puntos de desgastes en otros componentes. Este es el famoso cuerno de buey, la foto que tenemos a la derecha inferior. Es un cuerno que fija los dos bloques de H y posiciona la pieza de transición. Bien, esos son los puntos de desgaste. Arriba en la parte superior izquierda vemos con las dos flechas en colorado el desgaste que tiene el cuerno de buey por la fricción, el tip del inyector, bien, donde se fija con el liner, tiene todo un nivel de desgaste también muy pronunciado. Y para eso, en las evoluciones de la máquina se colocan lo que yo había dicho, estos materiales o insertos mucho más duros. Por ejemplo, el que vemos a la izquierda abajo es un inserto con un material muchísimo más resistente a las vibraciones, que soporta muchísimo más tiempo. Entonces eso nos ayuda a prolongar la pieza dentro de la máquina. Las piezas de transiciones, como soportan prácticamente la llama directa, se le empezaron a colocar recubrimientos térmicos, bien,
Esos recubrimientos son a base de cerámica, es circonia estabilizada con itria, es el cerámico que se utiliza, se proyecta por plasma y genera una capa, una doble capa de aproximadamente 0,6 décimas de milímetros. Tiene una capa base de óxido de aluminio para que haga o realice el mordiente con el cerámico. Y este cerámico tiene una distinta dilatación al material base. Entonces, en cada encendido de la máquina y en cada paro de la máquina, que nosotros le estamos transmitiendo un tratamiento térmico, eh, hace que con el tiempo esa película se empieza a desprender del material base y una vez que se desprendió y se salió, deja desnudo el material con el aporte de la llama directa hacia la matriz del metal. Y eso la termina quemando o fatigando a nivel de estructura. ¿Bien? Y hoy estábamos haciendo mucho hincapié en el efecto de la calidad del combustible. ¿Bien? Entonces, esto un poquito, este gráfico a la izquierda es para mostrar que a medida el fabricante genera unas fórmulas y unas tablas con factores que me van a servir para, para calcular las horas equivalentes y me está mostrando que a medida que el combustible se va degradando en calidad, ¿bien? El factor se va elevando. ¿Bien? Entonces pasamos con un gas natural que va a tener un factor de 1, pasamos por un destilado bajo y un destilado alto y llegamos a un residual que puede ser un fuel entre un factor de 3 y 4, bien, que me va a afectar la máquina. A eso también hay que agregarle algún otro forma de operación de la máquina, ¿bien? Si se fijan aquí abajo tenemos cantidad de disparo con carga al máximo, 8, un factor muy elevado, un arranque de emergencia, 20 es el factor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exigiendo la máquina con muchísima temperatura para que arranque lo máximo posible en 15, 20 minutos y esté generando lo que el mercado me está pidiendo. ¿Bien? Eso es lo que peor le hace a la máquina. Y lo mismo el disparo a máxima carga. ¿Bien? Nosotros estamos generando a máxima carga con la turbina inyectando combustible al máximo y por cualquier problema de desestabilización, el sistema operativo lanza un trip de la máquina que genera que la máquina se enfríe muy rápido. Y eso deja unas improntas o unos tratamientos térmicos muy grandes dentro de la máquina. ¿Bien? Y aquí empezamos a ver un poco el concepto de horas equivalentes, ¿bien? El propósito del concepto de las horas equivalentes es evitar las fallas en las turbinas, de las turbinas que puedan resultar debido a todas estas condiciones que hemos estado hablando, ¿bien? Exigirla demasiado, utilizar combustibles de mala calidad, no tener buenos filtrados, estar inyectando agua y vapor, eh, encendiéndola y parando la máquina continuamente en el día. ¿Bien? Eh, Son máquinas que están preparadas para eso, pero reciben un impacto muy grande. Por eso las turbinas de aviación, que reciben puestas en marcha y arranques y paros continuamente, tienen otro tipo de tecnología y de materiales y de diseño que, que con el tiempo se van pasando a las turbinas industriales, bien, para mejorar la eficiencia de cada una. Bien. Entonces, me gustaría hacer un pequeño ejemplo de un ejercicio, bien, para que se entienda este concepto. Vamos a utilizar una fórmula conceptual. Esta fórmula hoy, antes se hacía con este tipo de fórmulas en un Excel y se calculaba. Hoy los sistemas operativos prácticamente ya lo tienen incorporado y van tomando del sistema todos los datos que necesita la fórmula, disparos, alta carga, disparos de emergencia, cantidad de horas de inyección de vapor y tipo de combustible y hace el cálculo de las horas equivalentes. Antes se tenía que hacer a mano. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos esta ecuación donde decimos que las horas equivalentes están formadas por la cantidad de horas, bien, por la cantidad de horas que está funcionando con un combustible tipo gas
que según el fabricante tiene un factor de corrección de 1, a eso le tenemos que sumar la cantidad de horas que la máquina estuvo funcionando con un gasoil, en este caso, que el fabricante me dice que tiene un factor de 1,5, y le tenemos que sumar la cantidad de arranques por 2 y la cantidad de disparos que tuvo la máquina por 8. Muy básica. A esto hay que agregarle luego un montón de otras cosas más que el sistema va captando, como inyección de agua, arranques de emergencia, y etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, si nosotros vamos al sistema operativo y empezamos a desglosar, nosotros vemos que al final está diciendo total de horas con fuego, que son 14.119, pero las desglosa porque esta máquina es dual y trabaja con dos líquidos. Hay máquinas que son simples y trabajan a gas o trabajan a líquido en función de la necesidad del combustible, en función de tener el combustible en el sitio, ¿bien? Entonces, en este caso, la máquina funciona a gas y a líquido, y me está diciendo que la máquina funcionó 4.512 horas con gas, ¿bien? Y 9.633 horas con líquido. Nosotros reemplazamos esos valores dentro de la ecuación, ¿bien? Próximo paso, vamos a buscar los arranques de la máquina, y aquí dice que hay un contador que dice total de arranques y dice 1553, ¿bien? Pero yo no estoy utilizando el 1553 si se ven en la fórmula. La fórmula se está viendo que estoy usando 1538 y 1538 es el contador que dice que son arranques con fuego. ¿Qué quiere decir? A mí no me interesan los arranques fallidos, que el sistema detectó algo y tiró y no logró llegar a poner en marcha la máquina con fuego y a estabilizarla. A mí me interesa saber los arranques donde hubo fuego y temperatura, que es que me da la impronta del tratamiento térmico. Entonces, eso hay que tenerlo presente, que hay que utilizar arranques con fuego. Bien, 1538, y luego buscamos los disparos. Los disparos en el sistema dice que son disparos de emergencia, el contador son 17 trips. Bien, lo reemplazo, lo multiplico por el factor 8, bien, que sacamos de la tabla a la derecha en color celeste claro. Bien, si nosotros hacemos esa suma, me va a dar 22.172 horas equivalentes. Y si a eso lo comparamos con las horas reales, que son 14.119, se ve claramente que lo que me genera la hora equivalente en función de mi operación es acelerar el tiempo. Ese aceleramiento de tiempo me significa realizar las inspecciones mucho más rápido. Y quizás una inspección que yo la hago en un año, que son aproximadamente las 8.000 horas equivalentes, esto se me va a acelerar y quizás la pueda hacer en 6 o 7 meses, ¿bien? En función del daño que yo le esté haciendo a la máquina con el tipo de operación. Entonces, la idea de este concepto es muy importante porque las horas equivalentes es el cuenta kilómetros que me va a definir qué tipo de inspección le tengo que hacer a la máquina y qué tipo de alcance va a tener el mantenimiento en esa inspección. ¿Bien? Y el otro tema muy importante también es utilizar los procedimientos y protocolos de actuación. Bien, cada fabricante tiene procedimientos de montaje, de revisión, de inspección, que marcan un historial que ellos tienen hace mucho tiempo de todas las máquinas que tienen en el mundo y de las cosas que están pasando. Entonces, con toda esa información generan TILs, que son letras técnicas, donde nos definen un montón de problemas y cómo los podemos solucionar y cómo utilizar los procedimientos de montaje, desmontaje y verificación. ¿Bien? El otro día estaba viendo un artículo que decía que solamente el 10% de los siniestros, bien, es por problemas operativos. Todo lo demás es o por fallas en el diseño de la máquina o por fallas en el montaje y desmontaje de, de los mantenimientos. Bien, entonces es muy importante que contratemos mano de obra
cualificada para la realización de estas inspecciones. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Perfecto. Bien, y como conclusión, a ver, lo que queríamos marcar es que la disponibilidad de una turbina, en primer lugar, depende del diseño y la calidad de montaje. En un segundo plano es la calidad de operación que la gente de planta le da. Y en un tercer lugar, el mantenimiento que se le realice a los equipos principales y auxiliar. Este no quiere decir que primero está el diseño, todos tienen un grado de importancia muy, muy grande. Y, y dentro de esta operación y seguimiento de mantenimiento, sí es muy importante la monitorización continua de todos los parámetros. ¿Para qué? Para evaluar las alarmas y los avisos que me está dando el sistema. El sistema hoy es un sistema operativo de triple redundancia que nos está dando información continuamente online, donde nosotros podemos verificar y tomar decisiones a nivel de mantenimiento y operación. ¿Bien? No solamente el operativo tiene la necesidad de ver estos parámetros, sino que la gente de mantenimiento también es muy importante que de vez en cuando revise las alarmas y los avisos del sistema. El mantenimiento rutinario e inspecciones autónomas también es muy importante a todo nivel, no solamente en este tipo de máquinas, sino que el operador que va a la máquina es el que conoce, el que la siente, escucha, mira, observa y puede determinar pequeñas cosas con anticipación y dar aviso a mantenimiento para que eso después no genere un problema mucho más grave en el tiempo. Realizar un exigente plan de mantenimiento programado. El plan de mantenimiento hay que definirlo, hay que definir la estrategia en función de lo que dice el fabricante y hay que hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Porque todos estos planes de mantenimiento significan hacer reposición de piezas. Y estas piezas, si uno no las tiene en el almacén, las tiene que gestionar por lo menos con 6 meses de anticipación y para una inspección mayor por lo menos un año de anticipación. ¿Bien? Son piezas que no son tan fáciles de conseguir, hay poca gente que lo fabrica y es necesario para hacer un buen programa y reemplazo de estas piezas. ¿Bien? Realizar el mantenimiento según los procedimientos de actuación, lo que estuvimos hablando recién. Bien, utilizar los protocolos y ser coherente en, en el montaje y desmontaje. Sí tener en cuenta el tipo de combustible a utilizar. Eso va a estar definido en la conceptual de la planta cuando se diseña. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares tenemos gas natural y a veces tenemos que recurrir a otro tipo de combustibles. Bien. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, muchas de las plantas en invierno, por escasez de gas, por el alto consumo en en la parte em, en el consumo domiciliario, ¿bien? A veces cortan el consumo de gas a las grandes centrales y tienen que empezar a trabajar con combustible líquido por 2 o 3 meses, ¿bien? También tenemos que tener claro que la inyección de vapor y agua me va a dar mayor potencia de la máquina, me va a reducir las emisiones a la atmósfera, pero me va a degradar la máquina mucho más rápido. También tener en cuenta que la calidad y el análisis del aceite de lubricación es importantísimo. Hay procedimientos de los cuales podemos restaurar y acondicionar estos lubricantes. ¿Por qué? Porque normalmente llevan muchísimos litros, las máquinas grandes pueden llevar de 10.000, 15.000 litros a 40.000 y quizás más litros de lubricante. Son lubricantes que que, que pueden estar alrededor de los $10 el litro o más. ¿Bien? Así que hay que darle un cuidado especial y un cuidado para que no sufra la máquina. ¿Bien? Y también tener en cuenta que la calidad del aire de admisión es muy importante, tener en claro la sustitución de los filtros en tiempo y en forma. Son muchos, son muy caros y son filtros de alta eficiencia, así que hay que llevar un historial y una evaluación de, de cómo se comportan en el tiempo. Y luego a nivel operativo también sirve muchísimo el tema de la limpieza del compresor. ¿Bien? Necesitamos hacer lavados online y offline
fuerte, dependiendo del lugar donde está. ¿Para qué? Para sacar toda la suciedad de la superficie de los álabes y lograr que primero que funcione bajo régimen y con alta eficiencia el compresor, y segundo para evitar tener todas esas sales y componentes en el álabe que lo degradan continuamente. ¿Bien? Así que bueno, era todo lo que quería comentarles, así que eh, estoy dispuesto, preparado, esperando que realicen preguntas. Beatriz me las va a ir comunicando y yo ir contestando de a poco. Bien, Hola a todos. Mauricio, entonces te voy a ir leyendo algunas preguntas que han dejado acá. bien, perfecto. Francisco Velázquez dice, buenas tardes. ¿Cómo afectaría el tipo de combustible con hidrógeno en el ciclo de mantenimiento y vida útil de la turbina? Bien, hoy no hice el comentario, pero el hidrógeno es un combustible que viene pisando fuerte para el futuro. La problemática que tiene a nivel de la cámara de combustión es que eleva la temperatura, bien, de la llama, y hay que readecuar los componentes físicos dentro de la, de la turbina. Hoy se están haciendo pruebas a nivel mundial con una mezcla gas-hidrógeno, 30-50%, y que están funcionando bastante bien. Se están haciendo pruebas al 100% también de utilización de hidrógeno. Bien, hay que cambiar algunas configuraciones, hay que mejorar algunos componentes, pero el grave problema de esto es de dónde sale el hidrógeno, ¿bien? Y para generar hidrógeno hay varios procesos, pero esos procesos consumen mucha energía. Y esa energía, si utilizamos energía fósil, no nos sirve. Entonces, tenemos que lograr que toda esa generación de hidrógeno sea a través de energías renovables. ¿Para qué? Para hacer un ciclo completo verde, ¿bien? Porque yo puedo mejorar la combustión de la turbina, pero si el combustible lo estoy generando a través de elementos fósil y estoy generando en otro lugar eh, em, componentes a la atmósfera que no son buenas, no sirve. Así que básicamente eleva la temperatura y hay que hacer un reacondicionamiento de la cámara de combustión. ¿Eh? Aquí René Villagrán dice, ¿cómo diferencio si la máquina funciona continuamente o está en ciclaje? ¿Cuál es el límite entre E o H mes o en porcentajes horas funcionando mes? ¿Se entiende? A ver si me la puedes repetir. ¿Cómo diferencio si la máquina funciona continuamente o está en ciclaje? ¿Cuál es el límite en EOH por mes o en porcentajes de horas funcionando por mes? Sí, a ver, eso lo va a definir el fabricante. Nosotros tenemos, a ver si puedo ir, si puedo ir para atrás un poco. Bien, si se fijan, cada fabricante determina la cantidad de horas, bien, y el ciclaje. El ciclaje está alrededor de las 900 horas para una combustión. Sí, a ver, tengo que ir al principio. Bien, aquí está. Fíjense, el ciclaje tiene que ir aproximadamente para una inspección de combustión a 400 arranques aproximadamente. Bien. Y pone como un tope máximo 2.400 a una inspección mayor. A ver, ¿cómo se evidencia en las máquinas? Em, a mí me ha pasado que en máquinas de mucho ciclaje, la primera etapa de álabes y directrices prácticamente aparece con muchísimas grietas, pequeñas grietas, bien, eh, en el recubrimiento superficial, bien. Los álabes llevan un recubrimiento de óxidos
y empiezan a tener leves erosiones y pequeñas grietas donde empiezan a determinar que el ciclaje es muy alto. Bien. Y a nivel de números, bueno, hay que fijarse, cada fabricante determina el ciclaje para cada parada sin tener, a ver, si la máquina trabaja en picos con alta frecuencia, las horas equivalentes dejan de tener importancia y pasan a tener importancia la cantidad de arranques o ciclos que el fabricante determina. ¿Bien? Ok, la siguiente pregunta es de Edgar Fonseca. Dice, un combustible con alto contenido de CO2, ¿qué efectos nocivos tiene en cámaras de combustión? A ver, en realidad el CO2 no viene con el combustible, sino que es el producto de la generación en la combustión, ¿bien? Y para que haya poco CO2, porque es un componente de la combustión, hay que inyectar poco combustible, ¿bien? Y para inyectar poco combustible va a bajar la potencia de la máquina. Entonces, em, eh, que yo sepa a nivel de efecto en la cámara de combustión, el CO2, no conozco físicamente. En la combustión es parte de la combustión que va hacia la atmósfera. ¿Bien? Perfecto. Patricio Ayala dice, buenas tardes, ¿podrías profundizar el término de partida de emergencia en el cuadro o tabla de ecuación? Bien. Em, la partida de emergencia, voy a dar un ejemplo. Si nosotros estamos en verano y sabemos que entre las 12 del mediodía a las 17 horas de la tarde es cuando todas las personas empiezan a utilizar el aire acondicionado, ¿bien? Y sabemos que dentro de la demanda a nivel país es como es una demanda que tiene picos y valles. Cuando el despacho central de cada país detecta que hay un consumo muy grande y la generación no es acorde a la demanda, ya hay preestablecidas plantas que están paradas directamente y que van a trabajar cuando la demanda lo exija. Entonces, despacho central se pone en contacto con la planta y le exige que la encienda la máquina lo antes posible y que en menos de 30 minutos esté generando su máxima potencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que lanzar la máquina, hay que llevarla a régimen, a regímenes altos, bien, y en el tiempo, y eso se logra normalmente entre 15 y 20 minutos en máquinas de última generación. En máquinas mucho más viejas tardan más tiempo, bien. Entonces, en esos 30 minutos yo tengo que hacer un procedimiento mucho más rápido que el normal y le genero a la máquina una sobreexigencia térmica, bien. Y eso es lo que no es bueno para el sistema, bien. Voy a estar generando energía, pero a costa de dañar la máquina. ¿Bien? Aquí Leonardo Jaime Basante dice, ¿qué tanto afecta el modo de operación Lean Lean? En un sistema de combustión. A ver, el sistema Lean Lean en un sistema DLN cambia muchísimo, ¿bien? Entonces, a ver, lo que se logra en las cámaras de combustiones de última generación es generar una combustión secuencial, ¿bien? Y dentro de esa combustión secuencial, en las cámaras de LN son 4 tipos de combustión y esta es una de las cuales, ¿bien? Eh, lo que hace es directamente inyectar una premezcla, unos inyectores primarios, donde toda la combustión completa se genera en un inyector secundario. Y de eso lo que se logra es bajar la temperatura de la llama, ¿bien? Y generar una combustión completa de los mismos. Así que nada, ese sistema es positivo.
las últimas máquinas ya prácticamente están viniendo, hay varias generaciones de LN y es una buena opción para máquinas viejas que no están logrando el tema de las emisiones e ir y hacer el cambio de tecnología. Bien. Fernando Neira dice, Mauricio, ¿cuál es el parámetro máximo de sílice de inyección en el agua, considerando que para partículas sólidas máximo son 5 micrones? Sí, no tengo una, sé que el agua tiene que ser desmineralizada, pero no tengo un porcentaje marcado. Bien, sí, tiene que ser de alta calidad y el nivel de inyección tiene que rondar alrededor del 5% del combustible inyectado. Bien, no tengo un número preciso de la cantidad de sólido. Bien. Ujú. Luis Black pregunta, ¿cómo incide la detección de pulsaciones dentro de la cámara de combustión y cómo se puede descartar una falsa detección de pulsaciones de una real? Hmm. Bien, las pulsaciones es uno de los problemas del sistema DLN, bien, es muy bueno, pero tiene una alta inestabilidad la llama y es propia de las pulsaciones o el retroceso o la tendencia que tiene la llama en desestabilizarse, bien. Para eso se generan diseños con remolinos y sistemas turbulentos. em, eh, que me favorecen la, la homogeneidad o la estabilidad de la llama, ¿bien? Hoy mirar la fluctuación, si no se coloca hoy las máquinas se colocan detectores de temperatura directos, porque las máquinas trabajan con una medición de gases indirectos, pero eh, no sé si hay sensores ópticos que estén determinando la fluctuación de las llamas y determinar la gravedad. No conozco la tecnología. Bien. Ujú. Carlos Lastra dice, en una turbina que utiliza gas como combustible, aparece un color amarillo a la salida de la chimenea cuando está en cargas bajas, como mínimo técnico. ¿Este color amarillo en la pluma es por un problema en la cámara de combustión o es el tipo de gas? A ver, para que salga un humo amarillo, me imagino que pasa cuando las máquinas se están poniendo en marcha y cuando las máquinas están trabajando a bajo régimen. A ver, el componente no sé cuál puede ser. Normalmente todo lo que tienda a colores amarillos es por el mal quemado del azufre. Bien. Lo que pasa es que hay que ver qué combustible está utilizando la máquina, porque si es a gas, el contenido de azufre son muy bajos y ya a partir del tipo de combustible eh, puede llegar a tener mayor cantidad de azufre, ¿bien? Pero cuando hay colores amarillos y colores amarillos depositados en la superficie de cada pieza, hay una tendencia de tener gran porcentaje de azufre. ¿Bien? Sebastián Lagos pregunta, ¿qué pasaría con las mantenciones cuando se realiza conversión al 100% de hidrógeno? Bueno, el fabricante tendrá que determinar si el plan de mantenimiento cambia. Bien, al haber mayor temperatura en las cámaras de combustión y haber cambiado todos los componentes, habrá que determinar em, cuál es el ciclo de mantenimiento de esas máquinas. Y yo creo que hoy es lo que están estudiando. Con este tipo de pruebas que están realizando a nivel mundial, están determinando qué ciclo de mantenimiento darle a este tipo de máquina. ¿Bien? Se está hablando ya que para el 2030 en adelante ya haya un gran porcentaje de estas máquinas funcionando. Bueno, para eso necesitan hacer pruebas y determinar cómo reacciona la máquina con este tipo de combustible. Es la única forma. ¿Bien?
Sergio Aranda dice, ¿de qué manera se controla el choque térmico en la cámara de combustión al inyectar agua para control de emisiones gaseosas? Y la única forma es con la cantidad y con la calidad del estado del inyector. Bien, si nosotros logramos hacer una buena pulverización y que esa pulverización sea lo más pequeño posible, eh, esa pulverización se va a transformar en estado gaseoso lo antes posible. Si nosotros tenemos una pulverización muy grande con gotas o con goteos, eso lo que va a hacer es va a ir a impactar en las distintas partes de la cámara de combustión y va a generar el choque térmico, ¿bien? Que es problemático. Carlos Lastra dice, ¿existen sistemas de humidificadores en la entrada de aire en el compresor para disminuir la temperatura y poder aumentar la potencia? ¿O a esto te refieres cuando hablas de inyección de agua y vapor? No, cuando sí, la primera pregunta, la segunda no. La inyección de agua y vapor es en la cámara de combustión, ¿bien? Que es lo que estuvimos explicando. Lo que quiere comentar, sí, hay procesos, hay varios procesos que sirven para bajar la temperatura del aire en la entrada del compresor. Esto se puede tener el sistema evaporativo, que es el más barato y el más utilizado. Luego va a haber el de fogging, que es una evaporación o una proyección de pequeñas gotitas en el flujo de aire y luego ya en sistemas mucho más necesitados como los que trabajan en zonas desérticas, es colocar un chiller, que es un aire acondicionado muy, muy grande y el sistema es muy caro. Lo que pasa es que luego hay que hacer la evaluación del proyecto TIRIBAN, si toda esa inversión conviene hacerla en función de la cantidad de megavatios que gana la máquina al refrigerar el aire de combustión. Luego hay otro sistema que se llama wet compression, que es una evaporación muy localizada dentro de la tulipa de admisión, también se utiliza mucho en los lugares desérticos y tiene una doble finalidad, es primero ingresar una masa, un caudal másico dentro del compresor para mejorar la eficiencia, pero a la vez esas pequeñas gotas que ingresan dentro del compresor es como si fuera un intercooler. A mitad del compresor genera un enfriamiento que ayuda a que el compresor trabaje a mejor rendimiento. ¿Bien? Así que sí, existen tres sistemas que se utilizan fuera, dentro de la casa de filtros, ¿bien? Y hay uno que se utiliza que se pulveriza dentro de la tulipa de admisión que se llama wet compression. ¿Bien? Perfecto. Paulo Fratín dice, ¿qué tiempos entre arranque y parada son recomendables para las turbinas a gas de generación? A ver, la idea es tratar de que, a ver, si hay distintos tipos de arranque en función del problema. Lo ideal sería tratar de no dejar enfriar la máquina lo máximo posible y tratar de hacer un relanzamiento, porque cortamos el ciclo de enfriamiento total. Así que eh, yo creo que podemos estar hablando, si el sistema lo permite y dependiendo por qué fue el disparo, bien, porque a veces el disparo fue por una fuga de combustible y inmediatamente podemos ir y realizar el ajuste en los tubings y en los flexibles y a los 15 minutos podemos estar relanzando la máquina tranquilamente. Sería lo ideal. ¿Bien? Mario Plasencia dice, ¿qué viscosidad y aditivación llevan los aceites de turbina? Eh, Normalmente estas turbinas llevan ISO 32, ¿bien? Eh, a ver, son turbinas que utilizan el lubricante
en las turbinas intermedias, el lubricante sirve también para aceite de control, ¿bien? Y es muy importante el tema del particulado, inclusive cuando se hace el cambio del lubricante. Hay una ISO, no recuerdo el número, donde determina la cantidad de partículas en 3 niveles, ¿bien? Y determina si el aceite está limpio para turbina, dependiendo para qué se lo utilice. Pero bueno, hay una ISO que es para turbina que determina eh, por un conteo de partículas en función de centímetros cuadrados si el aceite está limpio o no para la turbina. A ver, como consejo, antes de ingresar lubricante, primero, si vamos a hacer una reposición total, limpiar todo el cárter. Bien, de hecho lo hemos hecho, lleva mucho tiempo, hay que hacer una limpieza muy profunda y luego cuando ingresamos el aceite nuevo ya directamente utilizamos un sistema de filtración offline eh, y ingresamos el aceite prefiltrado, ¿bien? Y lograr niveles de particulado muy bajos, eso ayuda muchísimo para el sistema. Y sí, es un ISO 32, se pueden ver ISOs 42 también, pero la mayoría lleva ISO 32. ¿Bien? Bien, dice Leonardo Jaime Basante, dice, ¿hay algún factor de seguridad para prolongar los tiempos de mantenimiento o reparación mayor por encima de 48.000 horas? Sí, hay máquinas que están llegando a 96.000 horas de inspección mayor y con inspecciones de parte caliente en 32.000 horas equivalentes. Bien, las últimas máquinas ya están y unen en esas 32.000 horas equivalentes, como las máquinas ya vienen con un sistema mejorado de combustión, de todos estos puntos que habíamos dicho que se mejoraban. Normalmente las inspecciones de combustión la están llevando a 32.000 y solamente lo que obligan es que se hagan un cambio, una verificación de los inyectores, porque los inyectores están en continuo trabajo, se van obstruyendo, se van degradando y van dejando depósitos dentro de los pequeños orificios que pueden generar un problema en la combustión. Pero sí, hay máquinas que están llegando a las 96.000 horas equivalentes. ¿Bien? Eloy Castro dice pulsaciones versus velocidad, aumento de carga turbina. ¿Es posible establecer una proporcionalidad entre estas variables? A ver si me la puedes leer de vuelta. Pulsaciones. Sí. Pulsaciones versus velocidad, aumento de carga turbina. ¿Es posible establecer una proporcionalidad entre estas variables? Sí, no entiendo la pregunta. Ujú. Bien. Si son Voy a pulsaciones com- eléctricas o pulsaciones de... Bien. Ajá. En una turbina de gas diésel, ¿es normal después de un proceso en operación con diésel visualizar detecciones de llama? A ver, si entiendo la pregunta. Sí, si nosotros hacemos un lanzamiento con una máquina, con un sistema de combustión líquida, bien, y hay un falso arranque, ¿qué quiere decir? Que nosotros iniciamos la secuencia de arranque y no hay llama, por cierto motivo, todo ese líquido va a caer a las partes bajas de la turbina. ¿Bien? Y si nosotros queremos hacer un relanzamiento de la máquina enseguida, lo que sí se pueden generar son llamas y explosiones dentro de la misma. Para eso se han creado un sistema, antes se hacía manualmente. Bien, en las máquinas antiguas tenía que ir un operador y drenar todas esas cámaras que están en el inferior, en la parte inferior de la turbina. Hoy ya lo hace neumáticamente en forma automática, si no el sistema no se relanza. ¿Por qué? Porque si hay mucha acumulación de combustible líquido en la zona baja y hay un relanzamiento de la máquina, hay un exceso de combustible y se pueden generar llamas inapropiadas. ¿Bien? Acá hay dos preguntas de la misma persona que después lo complementa. Dice Janio Erazo, dice, ¿qué opinión tienes sobre implementar sistemas de enfriamiento en turbinas aeroderivadas donde el clima supera los 30 grados? Y después dice, complemento mi pregunta, por ejemplo, sistemas de chillers en la
en la entrada de las turbinas, ¿qué tanto se usan en turbinas heavy duty? Bueno, si uno va a Arabia Saudita, todo lo que es este sistema y el wet compression se utiliza mucho. Ahora, una aeroderivada con 30 grados me parece que no, con un sistema evaporativo sería suficiente. No es mucha temperatura. Me imagino que está hablando de temperatura ambiente, ¿bien? Eh, no es mucha temperatura, se podría generar un sistema evaporativo que es barato, es simple y habría que hacer el cálculo de cuánta potencia ganaría la máquina, ¿bien? Para, para ver si el proyecto es rentable, ¿bien? Pero con un sistema evaporativo sería suficiente. Creo que esta podría ser la última pregunta. Stephanie Janet dice, al parecer, que cuando tuviste problemas con la presentación, puede que te hayas saltado la diapositiva de refrigeración y fusión, si es que lo puedes Ah, corroborar. sí, puede ser. Esta. Muy bien. Bueno, sí, la comentamos. A ver, uno de los principales problemas dentro de tener el aire em, en no buenas condiciones y que tener mucho polvo o partículas, primero lo que me genera es la obstrucción de los pequeños orificios. Bien, en un álave. Los álabes de última generación tienen pequeños orificios que refrigeran las zonas muy delgadas del mismo. Normalmente son principalmente el borde de ataque y con mucho impacto en los bordes de fuga, bien, que podemos ver estos pequeños orificios. ¿Qué pasa? El ensuciamiento va tapando estos pequeños orificios, no deja circular el aire de refrigeración, se genera un punto caliente y se funde. Bien. Y la otra problemática es que las partículas que viajan y migran a través de la turbina van a parar a la parte caliente, a la parte, a las directrices y a la turbina, y como la temperatura de funcionamiento de la máquina supera la de fusión de, de la partícula, se funde y se pega en las distintas piezas de la máquina. Esto es típico, típico, grosero, lo que podemos ver en la foto de abajo, que es muy parecido cuando hay una erupción de un volcán y lo primero que pasa es que las aerolíneas dejan de viajar a la zona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las turbinas de los aviones no tienen filtro y todas esas partículas que son cenizas del volcán ingresan en la turbina, son fundidas por la temperatura y se alojan en las distintas partes de la máquina, generando desequilibrio, bajo rendimiento y- y eso puede generar un problema grave. Bien, así que nada, lo que es refrigeración y fusión era este, bien, este punto, que no lo podemos haber visto. ¿Bien? Perfecto, yo creo que estamos, Mauricio. Estaba aquí en el chat Eloy Castro que puso más detalle de su pregunta que no entendimos antes, de pulsaciones versus velocidad, aumento de Sí, carga, y ahí dice, si la respuesta es sí, ¿cómo es posible eliminar qué instrumento de medición esté censando lo correcto? ¿Cómo es posible eliminar? Yo creo que detectar, quiere decir él, qué instrumento de medición esté censando lo correcto. La verdad no sí, sé bien. sí, lo que pasa es que no entendí si las pulsaciones eran eléctricas o de combustión, por eso no había entendido bien la pregunta. Bien, Ujú. no entiendo. Está bien. Bien, Bueno, yo creo que estamos en la hora también. sí, hubo bastantes preguntas, así que muy bueno, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a ti, Mauricio. Bien, Y también los gracias. esperamos en el curso. Si es que quieren seguir profundizando en todos estos temas, está el curso del 23 al 26 de junio en esta misma plataforma. Y ahí yo les dejé en el chat el link para inscribirse por si es que está más directo. Bueno, muy bien, gracias por la participación a todos, así que y gracias por las preguntas también, así que nos veremos en una próxima vuelta. Muchas Ujú. gracias, saludos a todos. Gracias Beatriz por el soporte. Nada, todo bien. Gracias, Mauricio. Chao, chao. Chao.